Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Aprovechamos de dar un cariñoso saludo a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Un saludo a todos quienes nos están viendo en este momento en vivo. Y quisiera mandar un saludo especial a un joven hermano nuestro que está de cumpleaños. Se llama él Daniel Flores y yo sé que nos está viendo en El Salvador, así que le damos un saludo de amor y que el Señor le bendiga. Está en compañía de su familia, ¿no es cierto? Él es hermano de nuestra hermana Leslie y su esposo Mario, que viajaron a pasar el cumpleaños con él. Así que, Daniel, que Dios te bendiga y que pases un lindo día en compañía de todos tus seres queridos. El día de hoy vamos a tener un mensaje específicamente enfocado en algo que necesariamente como iglesia cristiana nosotros debemos recordar. Es cierto que debemos recordar toda la palabra de Dios, sin embargo, como cristianos y sobre todo en la época que vivimos, tenemos que estar específicamente nosotros al tanto, y es nuestra responsabilidad, al tanto de los eventos, los sucesos que están ocurriendo y, por supuesto, saber la época en que el Señor nos ha permitido vivir. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, del rey David en el libro de los Hechos, que David sirvió a su generación. Para poder servir a nuestra generación, nosotros tenemos que conocer cuáles son las características de esta generación, que por supuesto, independiente de que el corazón del ser humano es el mismo durante los siglos, y lo podemos ver a través de la historia, las épocas en que vivimos, por supuesto que son distintas. Nosotros como iglesia cristiana y el cristianismo verdadero en todo el mundo, ¿no es cierto?, estamos a puertas del evento más importante que esperamos, que es el rapto de la iglesia. Es un tema que no siempre, o muy pocas veces, mejor dicho, se trata desde los púlpitos, y sobre todo en esta época donde abunda la apostasía, nosotros nos damos cuenta de que lejos de estar apercibidos de ese momento y estar esperando ese momento con deseo, con ansias, ¿no es cierto?, y con esperanza, se nos insta por medio de la doctrina apóstata a poco menos que atornillarnos más a la tierra, atornillarnos más a las cosas de la tierra. Y no porque las cosas de la tierra no tengan sentido ni propósito, pero no debemos olvidar que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Por lo tanto, nuestra morada final y nuestra morada eterna no es en este planeta. Por lo tanto, es importante que el pueblo de Dios, y como siempre digo, la responsabilidad mía como pastor de este rebaño, que estamos conduciéndonos desde esta ciudad de La Serena hacia la Canaán celestial, es que ustedes sepan, al igual que yo, ¿no es cierto?, los tiempos que vivimos y cómo es que debemos prepararnos para este momento. Porque muchos dicen, ¿no es cierto?, el día y la hora nadie lo sabe, y eso es cierto, y cualquiera que se atreva a dar una fecha específica, ¿no es cierto?, está cometiendo alta herejía. Sin embargo, el Señor nos dice que el tiempo que vivimos tenemos que saber distinguirlo. Él mismo, ¿no es cierto?, encaró a los fariseos y les dijo: ustedes son capaces de determinar cuáles pueden ser los factores climáticos que afecten o que haya lluvia o que no lo haya, ¿no es cierto? Y sin embargo, no saben distinguir las señales de los tiempos. Y se está refiriendo específicamente a que ellos, teniendo todo el Antiguo Testamento, teniendo a todos los profetas que hablaban una y otra vez de la venida del Mesías, que decían desde dónde iba a nacer el Mesías, ¿no es cierto?, no supieron leer el tiempo en el que el Mesías se presentó delante de ellos. Entonces, que no sea así en la iglesia, porque dice que efectivamente vendrá como ladrón en la noche, pero el pueblo de Dios tiene que estar preparado, y tiene que saber efectivamente el tiempo que está viviendo. Estudiamos durante varias semanas los 10 mandamientos, y muchas veces nosotros nos podemos llegar a preguntar si realmente vale la pena hacer la voluntad de Dios. Si no será mejor hacer las cosas que me gusta hacer o las que el mundo dicta.
¿Cuál es realmente el beneficio de hacer la voluntad de Dios? Vimos también la semana pasada aquellos beneficios temporales, pero sobre todo los beneficios eternos, porque el 90% o más de las promesas de Dios no son para este tiempo, son para cuando estemos en su presencia eternamente. Por lo tanto, vuelvo a insistir, toda la teología, entre comillas, teología apóstata, que lleva, de hecho hay una doctrina muy dañina que se llama el reino ahora, The Kingdom Now, que nace en los Estados Unidos y que de alguna manera se ha difundido por toda Latinoamérica, en que estos apóstatas están diciendo que Jesucristo no va a volver, ¿no es cierto?, a la tierra hasta que la iglesia haya instituido el reino de Jesús acá. Y eso es absolutamente imposible. El mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y hasta que Él venga, ese reino no se va a establecer. Por eso es que en esta época no es cuando van a ocurrir las grandes conversiones, es todo lo contrario. Pueden haber muchas decisiones, pero la gran mayoría de ellas van a ser falsas. Esa es la realidad y eso es lo que no se quiere ver. Por eso es tan importante que tú y yo sepamos si verdaderamente estamos en la fe del Señor y cuáles son realmente las expectativas que tenemos como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que estamos esperando? Por eso es que el énfasis de toda esta doctrina apóstata es sobre la base de la prosperidad en este tiempo, de la sanidad en este tiempo, y no significa que Dios no quiere que tú progreses, ni Dios quiere que no tengas salud, pero el propósito final de Dios no es atornillarnos a este mundo, es que sepamos mirar las cosas de arriba, no las de la tierra, y que sepamos administrar todo lo que el Señor nos permite administrar en este mundo, en este tiempo, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la bendita esperanza del pueblo de Dios? 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a tocar durante estos domingos acerca del rapto, acerca de las condiciones del mundo, del sistema de pensamiento, acerca de los eventos históricos. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a tratar de tocar durante estos domingos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a tratar de tocar durante estos domingos entregar la mayor cantidad de información para que nosotros personal e individualmente nos entreguemos a un estudio y a un escudriñar mucho más profundo. Y sobre todo, que nuestra conducta, que nuestra esperanza, que nuestra visión de la vida cambie radicalmente después de esto. Después de esto. La esperanza preciosa que tenemos es tan grande. Hay gente que no quiere que Jesús venga porque le está pasando muy bien en el mundo y le está yendo muy bien. Piensa que Jesús tiene que venir cuando ya las cosas resulten o malas o simplemente no resulten. Y vuelvo a insistir, el corazón de un verdadero cristiano debe arder por este momento que la Biblia llama, ¿no es cierto?, el rapto. No como una función o una misión escapista, sino como la esperanza que tenemos. Como la esperanza que tenemos. Dios sabe el día y la hora, ¿no es cierto?, y sabemos que ese día y esa hora está determinada solamente por el Padre y que en algún momento de la historia humana esa situación se va a producir. Dice, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia en Tesalónica. Tampoco queremos, hermanos, primero que nada, circunscribe, hermanos, esto no es para el mundo. El mundo está esperando paz y prosperidad. El mundo está esperando la figura, no lo sabe, pero está esperando la figura del anticristo, de ese personaje, de ese líder mundial que va a traer, entre comillas, paz, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, ese jinete falso, ¿no es cierto?, que sale reinando y para reinar, que se le da una corona, el mismo mundo lo va a coronar. Me recuerdo la frase del ex
secretario general de la ONU, Kofi Annan, que dijo: el mundo necesita urgente un líder que lo ordene, da lo mismo si viene del infierno o viene del cielo. Los verdaderos líderes de este planeta, aquellos que verdaderamente saben lo que está pasando, tienen claro que es imposible que el planeta siga adelante si no existe una unificación de criterios, y eso se puede lograr solo a través de un gobierno mundial. Todo el proceso que nosotros como seres humanos, del cual hemos sido parte nosotros, ¿no es cierto?, va en vía de eso. La globalización, todo este proceso lo que está haciendo es ya no crear, sino que ha creado un inconsciente colectivo de que necesitamos un gobierno mundial. Eso va a ocurrir, pero esa no es la esperanza del cristiano. No es la esperanza del cristiano. El cristiano no coloca su esperanza en que el próximo gobierno traiga las soluciones, ¿no es cierto?, al sistema educativo, al sistema de salud. Eso va a seguir igual y va a seguir peor. Vea las noticias en España, en Europa, en todos lados, y parece que fueran del mismo lugar. En todos lados hay protestas, muerte. En todos lados hay descontento y hay desorden. Y esta figura va a venir a colocar orden. El punto es que después que aparece en un caballo blanco, él mismo se transforma en un caballo rojo porque empieza la matanza. Y después ese mismo se transforma en un caballo negro, que habla de toda la escasez y de todo lo que va a ocurrir. Y ese mismo después es un caballo amarillo que trae la enfermedad, la peste. No va a traer ninguna solución, pero va a engañar incluso al pueblo de Dios, a los judíos, a los israelitas durante los 3.5 primeros años de este período. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren. Dios no quiere que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La Biblia dice que cuando un cristiano muere, ¿no es cierto?, duerme. Ya vamos a hablar más profundamente acerca de eso. Pero habla acerca de un estado en el cual el cristiano está a la espera de el cristiano que ha muerto y que está en la presencia del Señor, pero dice que duerme. Pedro dice: ausente del cuerpo, presente al Señor. ¿Cuál es el estado en que están presentes al Señor? Duermen. ¿Qué están esperando ellos también? Nosotros estamos esperando el rapto, ellos están esperando la resurrección. Van a ser dos cosas que van a ocurrir simultáneamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatado es la palabra harpazo en el griego, que significa ser sacado abruptamente. Ser sacado abruptamente. ¿Ya? De ahí también viene zarpazo, que se usa, ¿no es cierto?, cuando se saca algo, específicamente cuando un águila toma un animalito, ¿no es cierto?, lo saca rápidamente. Entonces es la misma raíz y la palabra es harpazo, que significa eso, un ser sacados abruptamente. Entonces dice el apóstol Pablo que el versículo 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Parte diciendo, ¿no es cierto?, que Él no quiere que ignoremos y que estemos tristes, en el versículo 13, como los que no tienen esperanza. Y termina este pasaje diciendo: alentémonos unos a otros con eso. ¿Qué quiere decir eso? Vale la pena vivir en santidad, vale la pena obedecer a Dios, vale la pena ser distinto al mundo, vale la pena ser sal y luz en este mundo. No solamente por el beneficio hacia aquellos que nos rodean, sino porque verdaderamente Dios vendrá por nosotros. Dios vendrá por nosotros. Si no lo crees, no cambia las cosas. Para poder creerlo, necesitas todos los argumentos, y ese es el deber tuyo, de estudiarlo, de estar aquí, de tener las directrices, porque esa es lo que va a suceder. Ese es el próximo paso. El 99%
de la Escritura ya está cumplida. Ya está cumplida. Es absolutamente impresionante. Ya el árbitro levantó y dice, ya se acabó el partido, quedan 4 minutos de misericordia para que alguno de ustedes se arrepienta de verdad y para que seamos verdaderamente sal y luz en el mundo. Es el tiempo de dejarnos de tontera, de dejarnos de escuchar barrabasadas y comenzar a hacerle caso a Dios, porque el tiempo se acerca. Y desgraciadamente, el mismo Señor lo dice, en todas las iglesias cristianas sanas existe mies, ¿no es cierto? Y existe trigo. Existen salvados verdaderamente y existen aquellos que nunca han hecho una verdadera profesión por Jesús. Por eso es que examínate, lee de nuevo la carta de Juan, primera carta de Juan, examínate si en tu corazón verdaderamente vive el Espíritu Santo, si hay dolor en ti por causa del pecado o es una práctica habitual que ya no produce absolutamente nada. Por eso es que las congregaciones apóstatas están llenas de gente que lo que está buscando es mejorar su vida. Mejorar su vida. Pero como motivación, no como consecuencia. Dios mejora la vida de cualquier verdadero cristiano, la mejora completamente. Y esa mejoría no tiene que ver con lo que el mundo considera mejoría. Tiene que ver con que Dios te transforma. Te transforma. Pregúntenle usted a cualquiera de los apóstoles o profetas del Antiguo Testamento si acaso sus vidas mejoraron, ¿no es cierto?, desde el punto de vista carnal. Si miramos la vida de todos los profetas y de todos los evangelistas, de todos aquellos que fueron parte de la escritura bíblica, todos ellos terminaron a nuestros ojos carnales como mártires. ¿Dónde estaba entonces su mejoría? ¿Dónde estaba su esperanza? Dios es soberano sobre todas las cosas, pero el propósito de Dios es transformarnos, transformar nuestro carácter, porque un día nos dará un cuerpo glorificado, un día seremos transformados, como dice el apóstol Pablo. La palabra transformado significa metamorfosis, totalmente cambiados, totalmente cambiados. Para muchos esto puede parecer ciencia ficción, pero es lo que Dios está diciendo. Y si se ha cumplido más del 90% de la Biblia, la pregunta es ¿por qué no se cumpliría el poquito porcentaje que está por suceder? Que está por suceder. No quiero que no tengan esperanza como aquellos que no tienen esperanza, ¿no es cierto? Porque dice efectivamente que el Señor resucitó y por lo tanto ahí está la piedra angular del cristianismo. Si no hubiese habido resurrección, dice 1 Corintios, entonces nosotros seríamos dignos de lástima. Pero sin embargo sí Jesús resucitó y por lo tanto somos nosotros hechos primicias de aquel que resucitó. La palabra dice claramente también, primero que nada entonces vamos a ser, dice, arrebatados. La próxima semana y las semanas siguientes vamos a ver y vamos a leer los tiempos, pero ahora quiero que podamos enfocarnos en qué es el rapto. Es arpazo, dices, Dios va a sacar a su pueblo abruptamente en algún momento de lo que queda de historia. Y Él delimitó bien el tiempo en que eso podía ser. Desde el restablecimiento de Israel iba a tener que transcurrir una generación. Y durante ese periodo de tiempo, en cualquier momento, porque hay muchos que dicen, no, Jesús puede venir en 100, 200, 300 años, 1000 años. No, Señor, nunca la Biblia dice eso. Dice, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Y la generación a la que se refiere son todos los nacidos en Israel el año 1948, al momento en que se establece otra vez la nación de Israel. El profeta Isaías dijo, nacerá una nación en un día. Eso es lo que pasó con Israel, de manera milagrosa. Por lo tanto, el día y la hora nadie lo sabe, pero un cristiano verdadero no está pensando en 100 años más. No está pensando en 100 años más, y lo que digo lo digo con toda responsabilidad, con base bíblica, porque efectivamente dice, no pasará esta generación. Vean lo que está pasando en el Medio Oriente. Ya está por desaparecer Damasco, está lleno de profecías acerca de la desaparición de Damasco. Cuando empiece a juntarse Fud, que es Libia,
Gog, Magog, que es Rusia, Elam o Persia, que es Irán, están ya ordenándose en función de destruir a Israel. Ya las declaraciones están absolutamente subidas de tono. El propósito es exterminar a Israel, y ese es el conflicto que se va a desarrollar en el Medio Oriente y que va a dar lugar, ¿no es cierto?, a una guerra en ese lugar, la cual va a dar como salida, ¿no es cierto?, que aparezca este hombre de paz, entre comillas, y que pueda solucionar el mapa de Medio Oriente. Está sucediendo ante nuestros ojos. No existía ninguna época antes en la cual se pudiese pensar en el tiempo del fin que no sea esta. Porque ningún profeta podía determinar cuál es el tiempo del fin hasta que Israel, después de 2120 años, se restablece como nación. Como nación. Entonces dice, la venida del Señor, el subtítulo. Seremos arrebatados. 1 Corintios capítulo 15. Todo el capítulo 15 habla de el cuerpo glorificado. También lo vamos a analizar con mayor detenimiento más adelante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. El apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra que se usa ahí es alazo. Alazo. No es metamorfosis, es alazo. Y la palabra alazo significa mudado, cambio de ropaje. Eso es lo que metamorfosis significa, cambio de forma. Y alazo, que complementa metamorfosis, dice cambio de ropaje. Alazo enriquece metamorfosis. Somos cambiados de forma. Y dice que esa forma va a venir en forma de ropaje. Un cuerpo corruptible se va a transformar en un ropaje incorruptible. Entonces dice, por un lado, en Tesalonicenses seremos arrebatados. Pero el arrebatamiento implica también una transformación, una nueva forma, una nueva vestidura, un nuevo ropaje. Entonces dice el apóstol aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No nos vamos a dar cuenta. Se dice que el parpadeo es el movimiento más rápido del cuerpo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Seremos cambiados, mudada nuestra naturaleza carnal caída en un cuerpo glorificado. Entonces, no todos dormiremos. No quiero, hermanos, que ignoren y que se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a llamar a su pueblo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estemos vivos seremos transformados. ¿En cuanto? En un abrir y cerrar de ojos. No en un proceso evolutivo, no en una tontería de ese tipo, sino que tal como fuimos nosotros formados, ¿no es cierto?, seremos transformados. Dios mismo, en un abrir y cerrar de ojos, para llevarnos a su presencia en las nubes del cielo, ya vamos a explicar también todo eso, ¿no es cierto?, nos va a transformar, nos va a dar una nueva forma, y eso está también enriquecido con la palabra alazo, que significa mudar el ropaje, un nuevo ropaje. Entonces, nos va a arrebatar, nos va a transformar y nos va a guardar. Apocalipsis 3:10. ¿De qué nos va a guardar? Apocalipsis 3:10.
Recuerde que Apocalipsis, solamente los 3 primeros capítulos, el Señor Jesucristo resucitado le habla a la iglesia. De Apocalipsis 4:1 en adelante comienza la historia otra vez a escribirse en función de Israel, en función de Israel. Recuerda Romanos 11, dice, ¿desechó Dios a Israel? No. Pero va a tratar con Israel cuando la iglesia ya no esté. Hoy día Israel está vivo, sus huesos están con vida, su carne está con vida, pero tal como dice la profecía de Ezequiel 37, sin espíritu, sin espíritu. Hay una resurrección solamente física. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Cuando la iglesia sea sacada de aquí, van a quedar millones de personas, muchos de ellos asistentes a esta iglesia y a otras iglesias, y muchos que pusieron su fe en una religión. Y dice el Señor, ¿no es cierto?, que va a empezar un tiempo de prueba. Ya no va a ser la gracia la que va a operar, sino que va a ser tu propia decisión la que va a determinar si eres salvo o no. El presidente Obama ya declaró que va a hacer una ley de Estado, una ley, de todos los estados, el que a partir de abril del año 2013, todo ciudadano norteamericano va a tener que insertarse un chip para poder ser atendido en el sistema de salud pública. Si no se inserta ese chip, no va a poder ser atendido en ningún servicio público. Y esto comienza en lo público y se extiende a lo privado. No significa que esa es la marca de la bestia, simplemente estoy diciendo que la tecnología hace rato que está, ¿no es cierto? Pero va a empezar a imponerse. Primero se empezó a imponer como una forma de ubicar a personas importantes por causa de los secuestros. Eso era como, tenías que ser importante como para optar a eso. Yo creo que ninguno de los acá nos ponemos un chip, ni Luca daría de rescate. Pero ahora se lleva a una ley de país y sabemos que lo que pasa en el norte después se difunde hacia todo el mundo. Y el gran reclamo, o mejor dicho, los grandes reclamos de algunos medios sociales es la capacidad que tiene este chip, porque inicialmente se supone que es exclusivamente para el récord médico de cada persona. Pero el chip, el récord médico de cada persona ocuparía el 0,05% de la capacidad de ese chip. Ese chip tiene capacidad de audio, tiene capacidad de almacenaje, es impresionante. Entonces, significa que están ocupando una ínfima cantidad de esa capacidad, lo que significa que eso va a ser llenado después con muchas otras cosas. Detectado por cualquier sistema satelital. Y lo que estoy diciendo es que efectivamente cuando el apóstol Juan escribió que nadie podía comprar, vender y hacer nada si no tenía la marca de la bestia, se estaba refiriendo a esto. Y busquen la noticia, pongan chip Obama, salud, cualquier cosa, las palabras. ¿Y saben dónde se va a insertar? ¿En la mano derecha o en la frente? Y ahí está la explicación biológica de por qué es. Entonces no estamos jugando, no estamos hablando cosas que son caricaturas, ni estamos hablando situaciones, ¿no es cierto?, que no son verdad. La realidad está delante de nosotros. Por eso dice la palabra también, el que es santo, siga santificándose. El que quiere hacer tontera, siga haciendo tontera. El que quiere realmente hacer la voluntad de Dios, que la haga, que la siga haciendo. Porque esta es la época de la mayor dureza del corazón, no de la gente del mundo, sino que de aquellos que se llaman creyentes. El mundo tiene una dureza personal, ¿no es cierto?, que está puesta por Satanás. Pero hay millones de creyentes
que viven peor que paganos y se llaman cristianos. Y yo les digo, con el corazón en la mano, se van a quedar. Se van a quedar. No los van a arrebatar. Porque nos podemos engañar entre nosotros, pero no engañamos a Dios. Y Dios sabe perfectamente si en tu corazón está su ley. Si tú, cuando tienes que tomar una decisión entre hacer lo que quiere Dios y lo que no quiere Dios, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Entonces dice, seremos guardados de la prueba. Tesalonicenses dice que seremos arrebatados. Corintios dice que seremos transformados. Y Apocalipsis dice que seremos guardados. Guardados de esos 7 años en los cuales dice la misma Biblia que va a ser tan terrible, que si no se acortara el tiempo, no quedaría nadie vivo. No quedaría nadie vivo. Por lo menos las 2/3 partes del planeta, en cuanto a seres humanos, va a ser exterminada durante ese periodo. Por este jinete que primero promete paz, después desata la guerra, ¿no es cierto?, el hambre, la escasez. Y vemos que el mundo está con los dolores de parto, como dice la Escritura. Es decir, se está produciendo efectivamente ya el clima insoportable de la tensión mundial en todas las áreas, de forma tal que se necesita justamente ese poder, ¿no es cierto?, puesto en un ser humano que sea capaz de traer orden a este planeta. Y dice la Biblia que ese ser humano va a venir con señales y prodigios engañosos. Por eso es que cuando yo les enseño y me responsabilizo y que Dios juzgue cada una de las enseñanzas que tenemos, si tú no sabes leer los tiempos que estamos viviendo, no que Dios no pueda hacer señales y prodigios, porque Dios es soberano, pero Dios sabe cuándo, cómo y para qué. Millones de personas andan detrás de señales y prodigios, se llaman cristianos. Están exactamente igual que esa generación perversa de la que habló el Señor Jesús, que dice, lo que quieren es que yo les muestre algo para creer. Muéstranos algo para creer, muéstranos algo para reforzar nuestra fe. Yo digo, si la palabra de Dios no refuerza tu fe, nada lo va a reforzar. Nada lo va a reforzar. No que Dios no haga señales y prodigios, pero este es el tiempo previo a la venida del anticristo. Por lo tanto, la gran cantidad de señales y prodigios que puedan haber, vienen todas de Satanás. La gran cantidad. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene toda la revelación y la iglesia se tiene que sujetar a esa revelación. Y por favor, no quiero que nadie diga que yo he dicho que Dios no puede sanar, no puede hacer milagros, prodigios. Estoy diciendo que el Espíritu Santo nos revela la época que vivimos, una época en la cual no necesitamos un vidente porque tenemos a la Biblia que nos dice qué es lo que está pasando. Cualquiera de nosotros que estuviese bien preparado en escatología podría perfectamente ser un analista político y decir exactamente lo que va a suceder. Exactamente lo que va a suceder. Entonces, el deseo es que nosotros sepamos y que el saber provoque un cambio en nosotros. Habla con tus hijos, habla con la gente, te van a creer loco, pero de verdad, a lo menos que tengan una esperanza y dile, mira, en mi casa, al fondo del patio, te voy a dejar una marca y ahí abajo hay unos CD, hay Biblia, hay todo. ¿Creen que eso es locura? Va a pasar. Por si acaso aquí están todas en la bodega ahí arriba. Por si el próximo domingo no estamos, están todas ahí arriba. Eso es verdad, hermano. Le creemos, yo no sé cómo puede haber gente tan que cree y que Dios y que Dios lo levante, y no creen en esto, que está escrito. Entonces, el énfasis, las famosas corrientes. Esta es más corriente carismática, esta es corriente de señales, esta es corriente. ¿Cómo? Dios no es corriente, no tiene corriente. Dios es un todo, la suma de tu palabra es la verdad.
y cada tiempo que estamos viviendo es absolutamente necesario entender para poder servir a nuestra generación. Lo que más necesita esta generación maligna y perversa, en la cual la Biblia dice claramente que la característica más terrible y peligrosa es que los hombres seremos amadores de nosotros mismos. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita esta gente? Ver personas que amen a Dios por sobre todas las cosas y que sean capaces de vivir vidas sacrificiales en favor de su familia, de sus hijos, de su iglesia, de sus hermanos. Verdaderamente sacrificiales. En este mundo nadie se quiere sacrificar por el otro. Yo no sé cuál es, yo trabajo en rehabilitación infantil y puedo hablar con propiedad. Para mí, y esta es una opinión personal y la digo públicamente y me hago responsable de ella, todo el proceso de la Teletón es una telenovela para sacar plata y para mostrar, ¿no es cierto?, y mostrarse todos aquellos artistas, qué gran sacrificio hacen. Y todos quieren tribuna, y todos quieren tribuna, y todos quieren tribuna. Vieran ustedes las peleas que hay para ver quién va a salir animando. Amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Es cierto, alguien podría decir, sí, pero eso se hace, pero algo se logra. Sí, es cierto, algo se logra. Pero más logran los que participan en eso. No los niños. No los niños. Yo tengo a lo menos 10 niños que no califican para la Teletón. No califican para la Teletón. Entonces, esa es la otra realidad. ¿Qué es lo que es? Es un exhibicionismo, es una opinión particular y no la voy a conversar con nadie porque no tengo interés de que me convenzan ni de convencer a nadie. Pero eso es. Eso es. Y también voy a hacer mi aporte porque creo en lo segundo me quedo solamente con el hecho de decir, por último, algo, que le llegue una silla de ruedas a un niño pobre. Pero el proceso, no estoy en acuerdo en absoluto. Dice Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Quizás esta palabra puede haber turbado tu corazón por falta de conocimiento, pero el conocimiento está. Lo importante es que tú creas a la palabra de Dios. Es increíble cuando estamos cada vez profundizando más cómo la iluminación de la palabra va haciendo su trabajo. Pero el Señor Jesús le dice a sus primeros discípulos, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. Ahí está, crean en Dios y crean en mí, dice Jesús. Créanme que yo vengo por ustedes, créanme que yo los voy a sacar de este planeta, créanme que yo los voy a transformar, créanme que yo los voy a guardar. Créanme. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero créanme, esto no es una fábula. El rapto no es una fábula. Muchos dicen que el rapto es una teología tardía. No es así. Está presente a lo largo de toda la Biblia. En el libro del Génesis vemos una figura en el capítulo 5 de Génesis. Muchos ya saben de quién vamos a hablar, de Enoc. Génesis 5, 21 al 25. Génesis 5, 21 al 25. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem.
Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es la figura de la iglesia. ¿Qué venía después de Enoc? El diluvio. Noé representa a Israel, que aunque pasó el diluvio, fue protegido, tal como lo va a hacer gran parte de la nación de Israel durante el periodo de la tribulación y gran tribulación. Dice que Enoc fue tomado, y la palabra en el hebreo ahí es lo mismo que harpazo, es sacado abruptamente. Fíjense que Enoc tuvo a su hijo Matusalén. ¿No es cierto? Todos nosotros de alguna manera tiene más años que Matusalén. Matusalén vivió 969 años y es el ser humano que más años ha vivido sobre la tierra. ¿Saben qué significa el nombre Matusalén? El nombre Matusalén significa: cuando muera será enviado. ¿Y sabes por qué Matusalén vivió más años que todos? Porque Dios extendió su misericordia. Porque cuando él murió, ese fue el año que comenzó el diluvio. Ese fue el año que comenzó el diluvio. Enoc, padre de Matusalén. Matusalén, padre de Lamec. Lamec, padre de Noé. Noé, entonces, nieto de Matusalén. Vivió exactamente 969 años porque es exactamente el año que comenzó el diluvio. Dios nunca deja de advertir a su pueblo, a la gente por medio de su pueblo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que él predicó justicia, al igual que Noé durante los 110 años de construcción del arca, predicó justicia. Pero el mundo, duro, no se arrepintió. Por eso dice después en el Evangelio de Lucas, como en los días de Noé, en que la gente hacía lo que quería, vivía como si esto fuera para siempre. Y en un momento comenzó a llover. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea sacada de aquí? Un caos inmenso. ¿Qué es lo que más probablemente van a decir? Que nos llevaron los extraterrestres. Por eso es que existe hoy día una fascinación por todas las cosas extraterrestres. Y efectivamente esa va a ser la mejor explicación, y probablemente como el anticristo va a tener un poder engañoso, va a convencerlos también de forma mental, con poderes mentales. Quiero por último decir que Mateo 24, 40 y 41. El rapto de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de Jesús. Lo que espera la iglesia, lo que esperamos nosotros, es el rapto, no la segunda venida. La segunda venida de Jesús es distinta al rapto. Está al comenzar, el rapto está al comenzar los 7 años, Mateo capítulo 24. Versículo 27 al 30. Decía entonces que el rapto está al comenzar los 7 años de tribulación. Nadie sabe el día y la hora en que va a comenzar eso. Por eso dice el Señor, cuando vean que todas estas cosas se están juntando, sepan que yo estoy a la puerta. Esa es la época en que estamos viviendo nosotros. Por eso tenemos que saber lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo nos grita que el Señor está a la puerta. Y después de esos 7 años dice que es la segunda venida. El rapto es el encuentro de Jesucristo nuestro Señor con la iglesia en las nubes del cielo. La segunda venida es el encuentro de Jesucristo el Señor, Mesías Hamashiach, el Mesías de Israel, con Israel en Jerusalén. Cuando Israel verdaderamente reciba a su Mesías, el resto que haya quedado de Israel reciba a su Mesías. Entonces la segunda venida dice que todo ojo lo va a ver. En el rapto nadie va a ver a Jesús, va a ver nuestra desaparición. Dice que la segunda venida va a ser como un relámpago de oriente a occidente.
El rapto dice que va a ser algo abrupto, sin señales para la gente, y la señal más grande y única va a ser la desaparición de todos los cristianos. Versículo 27. Porque como relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí se está refiriendo a la segunda venida. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación, o sea, inmediatamente después de los 7 años de tribulación, ¿qué dice? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Van a haber manifestaciones cósmicas que no son antes del rapto. Antes del rapto, apostasía. Antes del rapto, conflicto en Medio Oriente. Antes del rapto, depravación en la humanidad. Antes del rapto, guerra, rumores de guerra, aumento de terremotos. Todo eso es antes del rapto, esos son los dolores del parto. Pero cuando termine la tribulación, van a haber verdaderamente eventos cósmicos que nosotros no vamos a ver en esta tierra. Y dice entonces, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Una señal en el cielo, en el rapto no hay señal. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos cuando lo estaban condenando? Y me verán, lo que le estaba diciendo, ustedes no van a ser salvos. Un día me van a ver venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Nosotros no vamos a ver a Jesús, nos vamos a encontrar con Jesús, allá arriba vamos a estar con Él, lo vamos a ver, pero no vamos a ver ninguna señal. Las señales pre-rapto, pre-arrebatamiento son las que vamos a analizar las semanas siguientes, pero son señales que tienen que ver con la caída moral, con la caída espiritual, con la caída política y con la caída económica del planeta, con el caos planetario. Con eso tiene que ver la señal para el cristiano. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí dice, ¿no es cierto? De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí se está refiriendo a las señales del rapto. Está contando lo que va a pasar después de la tribulación. Así también, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que están cerca a las puertas. Y ahí dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y vuelve a hablar del rapto. Mateo 24 es un capítulo extensísimo que habla del presente inmediato para los apóstoles, del mediano plazo y del largo plazo. Y Jesús combina las conversaciones. Por eso hay que leerlo y hay que estudiarlo y saber exactamente qué es lo que va a decir el Señor y que lo que está diciendo corresponde a cuál época. En Mateo, ahí mismo en Mateo, el versículo 40 y 41. Reforzando el arrebatamiento. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres van a estar trabajando en cualquier parte, una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. En una oficina, en una casa, en un lugar, van a ser tomados unos y otros van a ser dejados. Quiera Dios que tú siempre tengas la certeza de que vas a ser de los que serán tomados. Serán tomados. Finalmente, Apocalipsis 1:7, para concluir la segunda venida. En la segunda venida va a ser una señal para todos, va a ser el fin de la tribulación, va a estar la batalla del Armagedón, ¿no es cierto? Y va a establecerse el gobierno terrenal de Jesucristo para dar inauguración a lo que vamos a ver también que se llama el milenio. El milenio. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá.
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué es lo que termina diciendo el apóstol Juan? Que en realidad ese era el pasaje con el que quería concluir. El apóstol Juan, que fue el escritor del libro de Apocalipsis, cuando termina de escribir esta revelación magnífica, Apocalipsis 22, versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, refiriéndose a Jesucristo, el testigo fiel. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que ese sea también el clamor nuestro. No porque nos está yendo mal en los negocios, no porque no he encontrado novio, no porque no he encontrado novia, sino porque realmente nuestro corazón anhela estar con el Señor. A pesar de que estoy aquí en la tierra, Dios me ha dado bendición, tengo un trabajo, tengo una familia. Pero ven, Señor, porque la verdad es que la eternidad con Jesús, que vamos a hablar de la eternidad, porque muchos cristianos incluso creen que vamos a hacer casi nada en la eternidad. En la eternidad vamos a trabajar más que ahora. Muchos creen que van a estar en una nube con un arpa, no sé dónde sacan esa tontería. Vamos a trabajar más que ahora. Entender la magnitud del universo es entender la eternidad. Entender la eternidad. Entonces, es que no me gusta porque justo ahora estoy súper bien, he mejorado harto en la bicicleta, estoy aquí, no sé, y justo ahora que estoy tiki-taka, viene el rapto. No, es el pensamiento que Satanás quiere poner. Justo ahora que encontré novia y es cristiano y queremos ser felices, Señor, demórate un poquito. Que no sea ese tu corazón. Porque el Señor te va a dar cosas que nunca has visto tus ojos, o cosas que nunca han escuchado tus oídos, sensaciones y una plenitud, la cual nunca, jamás hemos sentido, porque hemos vivido toda la vida en este envase de pecado. Entonces, ven Señor, que sea el clamor de nosotros también. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te doy gracias esta mañana y espero haber podido plasmar en este mensaje, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para poder, Señor, hablar a nuestra iglesia, Padre. Señor, te pido que busquemos más profundamente, Señor, cada uno de nosotros. Tenemos toda tu revelación en nuestras manos, Señor. Tenemos tantas herramientas buenas también con las cuales mejorar nuestro estudio. Padre, que no seamos flojos en eso. Que no nos conformemos ya con un poquito de leche, Señor, sino que empecemos ya realmente a comer un alimento más sólido para que podamos nutrirnos y prepararnos de mejor manera, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas que esta mañana han escuchado tu mensaje y por los que no lo son aún, Señor, que hayan sido remecidos sabiendo, Padre, que tú no mientes y que tu verdad se cumplirá. Tu palabra dice, Señor, que ni una letra ni una tilde se dejará de cumplir, Señor. Y yo creo eso, Padre. Y así también lo vemos a lo largo de los siglos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.